a ser receptivos. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos podemos darle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Bienvenidos a este lugar que es su casa. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo número 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo número 11 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Damos la bienvenida a todos aquellos hermanos, amigos que nos visitan por primera vez. Qué alegría que usted pueda estar en medio nuestro. Y no solamente, hermanos, estar en medio nuestro acompañándonos, sino que también siendo parte de esta celebración y recibiendo de la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11, dice la palabra de Dios: ¿son estos todos tus hijos? ¿Qué del más pequeño? Respondió Isaí. Pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena apariencia, de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta tarde. Hermanos, esta lectura que acabamos de tener nos presenta dos momentos específicos: uno de llegada y otro de retirada. Cuando les hablo que estos pasajes nos están describiendo un momento de llegada,
es cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la vida de David. Es cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de David. Pero también encontramos en esta misma lectura un momento de retirada. Y es el momento en que el mismo Espíritu que ahora posa en la persona de David, ahora se está retirando de la persona del rey Saúl. También este pasaje es interesante porque es una lectura que nos demuestra el reconocimiento divino, pero también, hermanos y hermanas, estamos frente al rechazo divino, porque es en este pasaje que hemos leído donde el Señor reconoce, identifica a David como el nuevo y legítimo rey de Israel. Pero es también en este pasaje donde encontramos cómo el mismo Dios rechaza al rey Saúl. También encontramos otro elemento, y es que el Espíritu de Dios viene sobre la vida de David en presencia de su familia, en presencia de sus hermanos. Pero también en este pasaje encontramos cómo los siervos de Saúl, las personas más cercanas a él, advierten la retirada del Espíritu Santo de su vida, y ellos logran notar cómo un espíritu maligno comienza a atormentar a este que se va a convertir en un rey enloquecido. Entonces uno, hermanos, ante este escenario, que como yo lo digo, es un punto de llegada y un punto de retirada, un punto de aprobación y otro punto de rechazo, un punto en el que en presencia de la familia, de los hermanos, un jovencito es reconocido como el nuevo rey de Israel, y como en presencia de los servidores de Saúl, el rey Saúl se convierte en una persona que comienza a delirar, a estar estorbada. Es ahí entonces donde surge la pregunta: ¿cómo es que se llega a ese nivel? ¿Cómo es que se llega a ser lleno del Espíritu Santo? O haciéndonos la pregunta al revés: ¿cómo se puede perder el Espíritu Santo? ¿Cómo es que la presencia de Dios se comienza a alejar de nosotros al punto que se puede apagar, extinguir, y puede llegar incluso el momento, hermanos, en que nosotros ya no brillemos con aquella luz resplandeciente del Espíritu Santo? El punto de partida de esta enseñanza es una pregunta que el Señor les hace a ustedes en esta tarde y a los que me escuchan a través de la radio o nos ven a través del internet. ¿Cómo queremos seguir el resto de nuestra vida? ¿Con el Espíritu o sin el Espíritu? Tener una vida con el Espíritu tiene, hermanos y hermanas, sus beneficios, pero también tiene sus demandas, sus exigencias. Tener una vida sin el Espíritu tiene como consecuencia una desgracia de manera perpetua hasta el último día de nuestra existencia. Entonces, hermanos, yo quiero hacerles una pregunta con honestidad: ¿cuántos queremos tener una vida llena del Espíritu Santo? No les escuché. ¿Cuántos queremos tener una vida llena del Espíritu Santo? Entonces necesitamos cultivar esa vida con el Espíritu. Y estos dos personajes nos van a enseñar cómo vivir en la dimensión del Espíritu y también cómo vivir sin el Espíritu. Usted decide qué modelo va a seguir, si el modelo de David o el modelo de Saúl. Vamos a comenzar primero diciendo que el origen tanto de David como de Saúl fueron orígenes humildes.
Usted sabe que Saúl, dice la Biblia, que en una ocasión andando buscando un asna de su padre, terminó teniendo un encuentro con Samuel. Y la Biblia dice que buscando esa asna, Samuel le reconviene a él y le dice: mira, ¿no te das cuenta que lo mejor y lo preciado el Señor te lo ha dado a ti? Porque ahora el Señor te ha ungido para que te conviertas en el futuro gobernante de la nación israelita. Y eso se encuentra en el capítulo 10 del primer libro de Samuel. Pero dice la Biblia que cuando Samuel unge a Saúl, dice la Biblia que Samuel fue mudado en otro hombre. La Biblia dice, hermanos y hermanas, que cuando el Espíritu Santo vino a Saúl, toda la existencia y la vida de él comenzó a cambiar. Y a partir de ese momento, el profeta Samuel le dice: mira, todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo, porque el Señor está contigo. Y la Biblia dice que Saúl fue mudado en otro hombre. El Señor fue mudado en otro hombre. Y dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y vas a profetizar. Oiga hasta qué punto iba a llegar. Y vas a ser una nueva persona. Habrá un antes y un después. Siempre que el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, hay un antes y un después. La vida no puede seguir igual. Cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu, hay algo en nosotros que cambia. Pero ¿qué fue lo que produjo que este hombre que había recibido el don del Espíritu Santo, que había sido investido de poder, termina ahora, hermanos y hermanas, en una conducta que se vuelve delirante? La Biblia dice que Saúl era atormentado por un espíritu maligno. ¿Qué fue lo que produjo que Saúl se convirtiera en la persona enloquecida a la que llegó a convertirse? Fíjese que no tener una vida en el Espíritu nos puede enloquecer, aunque usted no lo crea. No tener una vida plena con el Espíritu Santo nos puede conducir incluso, hermanos y hermanas, a un punto en el que nuestra vida vaya en un desorden completo. Entonces veamos cuáles fueron los errores de Saúl. En primer lugar, hermanos y hermanas, la presencia del Espíritu Santo se alejó de Saúl cuando él comenzó a parcializar su obediencia a la palabra de Dios. En una ocasión, cuando los enemigos de Israel, los filisteos, enfrentaron a la nación, Samuel le había dicho a Saúl: mira, Saúl, dentro de 7 días, a partir de yo voy a llegar a ofrecer holocaustos y sacrificios al Señor, pero tú no vas a ir a la batalla hasta que yo ofrezca estos holocaustos. Pero la Biblia dice, hermanos y hermanas, que el pueblo se comenzó a desertar porque comenzaron a tener miedo de los filisteos, al punto que dice la Escritura que algunos comenzaron a retroceder y se regresaban a sus pueblos de orígenes. Y al darse cuenta Saúl que el pueblo se desanimaba, que el ejército desertaba, Saúl cometió su primer error, y es que no escuchó la voz de Dios por medio del profeta Samuel, sino que comenzó a ver las circunstancias que le rodeaban. Los informes militares hacia Saúl eran: su majestad, rey Saúl, la gente se nos está yendo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos seguir esperando al profeta Samuel, al sacerdote, porque la gente se nos está desertando.
pero la orden y la instrucción divina eran: manténganse en su posición, no vayan a la batalla hasta que mi siervo Samuel llegue. Esa era la orden. Pero Saúl, el rey Saúl, presionado por su ejército, presionado por la gente que desertaba, cambió en la orden que el Señor le había dado. Nosotros, hermanos y hermanas, vamos a vivir lejos del Espíritu Santo cuando no aprendemos a obedecer la voz de Dios en aquello que nos dice que es lo correcto. Muchas veces uno sabe qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que honra al Señor, pero eso que nosotros hacemos es puesto a prueba cuando la presión de la mayoría nos está diciendo: y usted todavía cree en eso, y usted todavía piensa que el Señor le va a bendecir haciendo eso. No, hombre, le voy a poner un ejemplo sencillo para que usted vea cómo nos privamos muchas veces de las bendiciones de Dios. El Señor en su palabra, por ejemplo, nos insta a que honremos al Señor con la primicia de nuestros bienes. Pero el mundo presiona a los cristianos para decirles: y vos le entregás el dinero a los pastores, y a vos te ven la cara también en la iglesia, mira cómo trasquilan a la gente. Y alguien, hermanos y hermanas, presionado por esas voces, más ahora que tenemos, no sé si ventaja o desventaja de las redes sociales, puede como sentirse influido a no hacer aquello que Dios está pidiendo con el tema del dinero. Una muchacha, por ejemplo, puede sentirse presionada a entregar su cuerpo ante la presión de un grupo que le dice: y vos todavía sos virgen. Pero esas cosas lo único que hacen es desestabilizar nuestra comunión y nuestra relación con el Espíritu, que nos indica qué es lo correcto. Pero cuando nosotros comenzamos a escuchar las voces de la mayoría y no escuchamos la voz del Espíritu que nos dice qué es lo correcto, es ahí donde la presencia de Dios se comienza a apagar y a contristar en nosotros, porque el Espíritu Santo no puede convivir con una persona que es desobediente a su palabra. Pero tampoco el Espíritu Santo puede fluir en la vida de una persona que cede ante las presiones del grupo. En ocasiones el Espíritu Santo te va a indicar a ti, amada iglesia, a mantener una posición que el mundo no va a aceptar, que el mundo jamás va a aplaudir. Pero lo más importante no es ganarnos la aprobación de la gente, sino que lo más importante es ser aprobados por Dios. El éxito de la vida no consiste en ser aprobados por la gente. El éxito de nuestra vida cristiana radica en que nosotros podamos ser aprobados por el Señor. Pero aquí es donde Saúl se equivocó. Él prefirió la aprobación de su ejército, la aprobación de sus generales, antes que la aprobación divina. Muchas veces nosotros también podemos pretender ganar la aprobación de nuestros jefes a causa o a costa, más bien, de nuestra aprobación con Dios. Otras personas prefieren la aprobación de los amigos antes que tener la aprobación de Dios. Pero Jesús estableció un principio: el que se avergonzare de mí, dijo Jesús, y de mis palabras delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Así que, como dice ese canto, ¿de qué te vale alcanzar el aplauso de la gente si vas a tener
como consecuencia el rechazo de Dios. ¿De qué te sirve tener la aprobación de las personas cuando Dios te da la espalda por tu desobediencia? Entonces, hermanos y hermanas, yo sigo preguntándoles a ustedes esta tarde: ¿cuántos verdaderamente queremos estar llenos del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu, entonces nos va a conducir en muchas ocasiones a ser rechazados por el hombre. Pero como dijeron los apóstoles en el libro de los Hechos, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Es preferible mejor tener el aplauso del cielo que el aplauso de los hombres. Si queremos tener una vida llena del Espíritu, tenemos entonces que en primer lugar aprender a vivir en la vida de obediencia de la palabra. Otra de las cosas que apagó el Espíritu Santo en la vida de Saúl es que dice la Biblia que inmediatamente Saúl, presionado por su ejército y los generales, él dijo: bueno, como acá de lo que se trata es de hacer un holocausto, así que yo voy a ofrecer holocaustos al Señor. Y él comenzó a atribuirse funciones que no le correspondían. Una de las cosas que también pueden apagar la vida del Espíritu es cuando nosotros pretendemos usurpar de manera destructiva una posición a la que no hemos sido llamados. ¿Cuántas personas no hay al interior de las iglesias que tratan la manera de usurpar posiciones a las que no han sido llamados? Ellos creen que merecen una mejor posición. Ellos creen que tienen virtudes y talentos. ¿Cuánta gente no hay que de repente expresa cosas como: yo creo que puedo ser mejor que el pastor, yo creo que tengo mejores talentos que aquella hermana, yo creo que puedo hacer mejor las cosas que este? Y de manera fraudulenta y sucia en muchas ocasiones se usurpan posiciones a las que Dios no nos ha llamado. Si Dios no nos ha llamado a una posición, mejor ni nos metamos, hermanos y hermanas. Porque pretender usurpar una posición por la vía del activismo, por la vía de los talentos, del carisma humano, es querer hacer las cosas en la carne. ¿Cuántas veces no hay personas que quieren hacer la obra de Dios en la carne? Y lo hacen pensando que con talentos, con carismas, con palabras pueden hacer la obra de Dios. ¿Saben algo, hermanos y hermanas? El llamado al ministerio no se puede hacer porque alguien tenga labia, como decimos. El llamado al ministerio no es algo que se pueda hacer por la iniciativa humana. Ay, es que a mí me gustaría ser predicador. Qué bonito sería si yo me paro detrás de ese púlpito. ¿Y cuántas personas no hay que han subido a esas posiciones y se terminan frustrando porque las cosas no les salen como quisieran? Recuerdo hace algunos años, recién venido acá a Santa Ana, vino un hombre a buscarme. Bueno, en realidad no me buscaba a mí, buscaba al pastor general. Y ese era día domingo, y ese día pues él no había venido. Y yo le dije: fíjese que el pastor no está, pero ¿en qué le puedo servir? Yo soy su asistente. Y él me dijo: mire, entonces puedo hablar con usted. Me dijo: sí. Le dije: cualquier cosa, dígame, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Fíjese, me dijo, que yo soy un empresario y yo he puesto un montón de empresas, negocios locales que me han funcionado. Pero hace algunos años a mí se me ocurrió emprender un negocio religioso, me dijo.
construí una galera como para 3,000 personas y contraté a un pastor, y mi idea era que la iglesia me generara ingresos, me dijo el infeliz, porque no hay otra palabra para describirlo. Pero resulta ser que el pastor que contrato apenas me reúne unas 15 personas el domingo, me dijo. Y ahí está la gran galera para 3,000 personas y apenas 15 me llegan. Entonces yo venía a hablar con el hermano Mario y me dijo, para ver si él me compra la galera, porque yo fracasé en este negocio de la iglesia, me dijo. ¿O tienen alguna fórmula secreta?, me dijo. Es que aquí no hay fórmulas secretas. Aquí simplemente es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la que hace que una iglesia crezca y prospere. Pero ve el razonamiento de este hombre, que creía que podía lograr las cosas a su manera. Esto no es, hermanos y hermanas, como soplar botellas. La obra de Dios avanza no por un hombre, la obra de Dios avanza no por la congregación, la obra de Dios avanza porque el Espíritu Santo está en medio nuestro, dándonos vida, dándonos poder para conquistar las victorias que Él nos ha preparado. Para ir, como dice la palabra de Dios, como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día llegue a ser perfecto. Pretender hacer la obra de Dios en los esfuerzos humanos es un gran error. Y Saúl, cuando se pone de sacerdote, usurpa una posición a la que Dios no lo había llamado. ¿Cuánta gente no hay que apaga el Espíritu de Dios porque cree que tiene talento, porque cree que tiene capacidad? Hermanos y hermanas, si algo nosotros podemos hacer en beneficio de la obra de Dios, no es por nosotros, es simplemente porque la gracia de Dios está operando en nosotros. Si el Señor lo usa a usted, no es por usted, es porque la gracia del Señor fluye en usted. Pero por eso es importante que aprendamos de los fracasos de Saúl. Cuando ya nosotros no dependemos del Espíritu, cuando nosotros ya no dependemos de su palabra y queremos hacer la obra de Dios en la carne, es cuando fracasamos. ¿Sabe, hermanos? ¿Se acuerda cómo era usted cuando era líder al inicio? O los supervisores que alguna vez fueron líderes. Con qué temblor reverente nos preparábamos para anunciar la palabra de Dios. ¿Se acuerda la primera vez que le dijeron a usted que usted iba a ser el líder de una célula? Y a usted le temblaban las rodillas, ¿se acuerda? Y que usted decía, es que tengo que orar, tengo que estudiar, y se encerraba en el cuarto y leía una y otra vez la Biblia, y leía una y otra vez la lección de la guía. Iba en el bus, iba leyendo, estaba en el receso en su trabajo, seguía leyendo, se encerraba en su casa y decía, Padre, ayúdame, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Hoy no. Hoy digo, no, con una media leidita que le di a la lección de la guía, media hora antes de la célula, y con unas cuantas palabras que diga es suficiente. Ya no tenemos esa dependencia del Espíritu. Y no hay cosa, hermanos y hermanas, que más desagrade al Señor cuando nosotros dependemos de nosotros mismos. Cuando nosotros dependemos, hermanos y hermanas, de nuestras habilidades. Nosotros no podemos depender de nuestra fuerza, hermanos, porque nuestra fuerza es limitada. Nosotros no podemos depender de nuestro nivel de persuasión con la gente, porque el único que puede cambiar un corazón y transformar una vida no son nuestras palabras, es la palabra que venga del corazón de Dios, porque es esa palabra la que transforma, la que cambia, la que liberta al cautivo. Jesús dijo,
separado de mí, y nada es nada. Nada es nada. Una de las cosas que más a veces les digo a los hermanos que ministran la alabanza: usted puede tocar bien un instrumento, usted puede cantar bien, pero si no tiene la presencia de Dios en su vida, eso simplemente va a ser címbalo que retiñe nada más. Lo que necesitamos no son solamente buenos músicos. Lo que necesitamos son ministros de alabanza que, llenos del Espíritu Santo, ministren al pueblo y glorifiquen al Señor. Lo que necesitamos acá detrás de estos púlpitos no es solamente gente cabezona que nos hable, hermanos y hermanas, de cuánto saben ellos de la Biblia. Lo que necesitamos, hermanos y hermanas, son predicadores que estén conectados con la viva presencia de Dios, que dependan de Él, porque son esas palabras las que el Espíritu usa. La iglesia no necesita de artificios humanos. Nosotros podemos decidir, y ojo, no estoy despreciando el estudio porque hay que hacerlo. Pero depender, hermanos y hermanas, solamente de nuestras capacidades humanas sería un error. Yo soy un amante de la lectura, soy un amante del conocimiento bíblico, pero pretender depender de esas cosas, eso no lo va a alentar. Lo que necesitamos es una vida en el Espíritu. Y Saúl comenzó a depender de sus capacidades. Es que ahí comienza el error de una persona. Ese es el error de una iglesia también, cuando ya no depende de una vida en el Espíritu. Nosotros, hermanos y hermanas, como iglesia necesitamos una vida en el Espíritu. Pero hay otro elemento más. Otra de las cosas que apagaron al Espíritu Santo en la vida de Saúl es que él parcializó la obediencia. En otra ocasión, el Señor le dio una orden puntual a Saúl: ve y destruye a los amalecitas, porque Amalec había sido un pueblo enemigo del pueblo del Señor, que había tratado a Israel de manera injusta en su ruta hacia la tierra prometida cuando salieron de Egipto, cuando andaban después de peregrinar en el desierto y tenían que cruzar la tierra de Amalec. Pero los amalecitas trataron cruelmente a los israelitas. El Señor entonces iba a utilizar a Saúl para hacer justicia. Y le dijo el Señor a Saúl: mira, Saúl, vas a tener que acabar con todo lo que haya en Amalec. No vayas a perdonar ni ganado, ni mujeres, ni hombres, ni niños, nada, porque ha llegado el momento de cosechar. Pero Saúl y su ejército le perdonaron la vida al rey de Amalec, y lo mejor del ganado lo preservó. Cuando Samuel se acerca a él, Saúl sale al encuentro y le dice: hey, bendito del Señor, he cumplido, he obedecido la palabra de Dios. Y el profeta Samuel tiene que decirle: ¿cómo que has obedecido? ¿Cómo que has hecho la voluntad de Dios? ¿Y qué es ese balido que yo escucho? ¿Qué es ese ruido de animal que yo escucho? Por cuanto tú hiciste esto y despreciaste la palabra del Señor, también el Señor te ha desechado a ti. Comenzamos también, hermanos y hermanas, a apagarnos en el Espíritu cuando nosotros parcializamos nuestra obediencia a Dios, cuando nosotros decidimos a qué cosas vamos a obedecer y cuáles no. Esto sí lo obedezco, aquello no lo obedezco, esto simulo que hago obediencia a Dios, pero no lo hago. ¿A quién pretendemos engañar? El que hizo los ojos, ¿acaso no ve lo que nosotros hacemos? El que hizo el oído, ¿acaso no escuchará lo que nosotros decimos?
La Biblia dice en su palabra que ni aún la palabra ha salido de nuestra boca y ya el Señor la conoce. Podremos nosotros engañar a los hombres, pero al Señor jamás vamos a engañar. Usted puede, hermanos y hermanas, decidir tener una vida de apariencia como Saúl. Saúl quiso aparentarle a Samuel, pero se le estaba olvidando que estaba frente a un hombre de Dios. Y Samuel le dice: mira, tú has rechazado al Señor y por eso el Señor te rechaza a ti. Hay un principio que nosotros, hermanos y hermanas, lo repetimos y muchas veces no reflexionamos en él. Y lo sabemos hasta de memoria. Y es este: Dios honra ¿a quiénes? Dios honra, lo sabemos de memoria. Pero cuando nos toca honrar a Dios en las cosas donde nadie nos ve, no le honramos. En las cosas donde nadie nos ve, no lo honramos. ¿Y cómo el Señor nos va a honrar si en lo secreto, en lo pequeño, no le honramos? Samuel no iba a ser burlado por Saúl, porque Samuel tenía la presencia de Dios. Amados hermanos y hermanas, queremos tener una vida en el Espíritu, tenemos que aprender a ser obedientes a Dios en todo, y todo es todo. Si el Espíritu Santo nos ha dicho que hagamos algo, debemos de hacerlo. Hace algún tiempo, hablando con un muchacho, yo le decía: mira, tienes que cortar esa relación es pecaminosa, esa relación no honra a Dios, es una relación de adulterio. Y aquel joven llorando me decía: sí, hermano, tiene razón, hoy voy a terminar. A la vuelta de la semana le vuelvo a preguntar: hey, fulano, ¿qué pasó? ¿Cómo vas con aquello que el Señor te dijo que tenías que romper? Sí, hermano, me dijo, ya rompí esa relación, ya no andamos, me dijo, pero solo hemos quedado de amigos, me dice el fulano. Solo hemos quedado de amigos. Esa no fue la instrucción que Dios te dijo. La instrucción era: destruye esa relación, borra su número de teléfono, aléjate de esa persona. Pero venimos nosotros y queremos racionalizar las cosas, queremos negociar con Dios, regatear con Dios. Y con Dios no se puede, hermano. Nosotros no le podemos regatear a Dios, no le podemos decir: Señor, en esto sí te hago caso, en aquello no. Porque si se nos ha olvidado, le vuelvo a recordar esto: Él es el Señor, Él es el Rey de los Reyes y nosotros solo somos sus siervos. Y como Samuel, debemos de tener la actitud: habla, que tu siervo oye. Habla, que tu siervo oye. Nuestra posición con Dios no es la de un comensal que va en un buffet a tomar lo que le conviene y lo que no le conviene. Esto sí, aquello no. Esto me gusta, aquello no me gusta. Con Dios no podemos hacer así, porque cuando hablamos de las bendiciones de Dios, nosotros queremos todas las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos queremos las bendiciones del Señor? Y yo las quiero todas, al igual que usted. Pero así como usted quiere las bendiciones de Dios, también Dios tiene sus exigencias, también Dios tiene sus demandas. Dios no quiere ser el tercero, Dios no quiere ser el segundo. Él quiere ser el primero y el único en su vida. Él quiere ser el Señor y Rey de su vida. Ese es el lugar que Él demanda. Por eso no podemos parcializar la obediencia. No podemos decir: esto me conviene, aquello no. Nuestra lealtad a Dios tiene que ser absoluta.
Y muchas veces esa lealtad, hermano, nos va a poner en posiciones difíciles. En otra ocasión recuerdo a una persona que ella venía de una buena familia. Le digo que venía de una buena familia, de esas que tienen apellidos bien rimbombantes en este país. Era de las 14 familias, para que me entienda. La muchacha, enviada en los mejores colegios y universidades en el extranjero, todo pagado, pero tenía una vida infeliz, sumergida en las drogas, sumergida en el alcohol, sumergida en la depresión. Ni las riquezas ni los éxitos personales le lograban dar la satisfacción que solamente el Señor puede dar. En una ocasión, viendo una predicación por televisión, ella decidió entregarle su vida a Cristo. Y a partir de ese momento, sus vicios, su depresión, su adicción al alcohol desapareció por el poder de Dios. Ella recibió a Cristo fuera del país, en el extranjero. Cuando ella vino donde su madre a contarle la experiencia, a testificarle del cambio que se había producido en su vida, y le dijo: mamá, soy libre de mi consumo de cocaína y de marihuana, soy libre de mi adicción al alcohol, he salido de mi depresión. Y la madre se alegró y le dijo: ¿y qué hiciste, mujer? Le dijo: ¿te encontraste con un buen hombre? No. ¿Fuiste a un buen terapeuta? No. ¿te ganaste la lotería? No. Y entonces, ¿quién ha cambiado y quién ha producido esa felicidad en tu vida? Es que le entregué mi vida a Cristo, le dijo aquella mujer, y ahora mi vida goza de felicidad plena en Él. Y la mujer, la madre, se le queda viendo y le dice: te has hecho loca y evangélica, ¿verdad? Te has hecho fanática. Sí, le dijo, he conocido de Jesús. Bueno, le dijo, si seguís con esa tu locura, yo te desheredo. No te voy a dar la parte de la herencia, porque fanáticos en esta familia no van a haber. Aquella mujer le dijo: mamá, yo te aprecio mucho, te amo mucho, pero no me importa que me dejes sin herencia, con tal que yo tenga asegurada la herencia celestial. Así que no me importa eso que me estás diciendo, le digo, me quedo con Cristo. Yo a la hermana la conozco y yo la molesto y le digo: mire, usted tiene un apellido interesante, le digo, y no se lo menciono. Sí, me dijo, pero soy, creo que la primera de esta familia que no tiene ni un 5, me dijo, pero tengo herencia segura en los cielos. Así me lo dice ella. Pero vea, hermanos, es lo que yo le decía. A veces tener una posición de fidelidad al Señor nos va a llevar a esos puntos donde hay que ser fieles a Dios hasta las últimas consecuencias. Pero esas cosas que Saúl no hizo, hizo que la presencia de Dios se alejara de él. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos que dicen: hermano, qué raro, yo ya no siento la presencia de Dios? Antes venía y yo sentía la presencia de Dios, el toque del Señor, abría la Biblia, Dios me hablaba, oraba y el Señor me ministraba, y ahora no siento nada. ¿No será que has apagado la presencia del Espíritu en tu vida? Y por eso estás más duro y frío que la silla en la que estás sentado. Por eso es que tenemos que pensar si queremos tener una vida en el Espíritu o sin el Espíritu. Esto, hermanos y hermanas, hizo que Saúl terminara mal y terminó enloquecido. Una persona sin Dios termina enloquecida. Pero ahora veamos los principios de David. David, hermanos y hermanas, al igual que Saúl, tuvo un origen humilde. Para comenzar, era el más pequeño de todos, era el insignificante.
Pero cuando la presencia de Dios vino a David, eso le dio un significado a su existencia. Pero dice la Biblia en el versículo 13, que fue el que leímos: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor, ¿cómo vino? Vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. El Espíritu Santo no quiere tener una relación momentánea contigo. El Espíritu Santo quiere caminar contigo todos los días. El Espíritu Santo quiere habitar contigo todos los días. Pero ¿qué hizo de David una persona diferente, llena del Espíritu Santo? En primer lugar, una de las cosas que podemos notar de David es que él siempre mantuvo un perfil bajo. Él siempre fue humilde, cosa que Saúl no tuvo. ¿Sabe? La Biblia dice que el Señor al corazón altivo lo ve de lejos. El Señor no puede habitar en una persona que es altiva y arrogante. Cuando yo veo que hay algún cristiano que es orgulloso, arrogante, un poco petulante, que ni siquiera saluda a cualquiera porque dice yo no me junto con la chusma, esa es una persona que ya no tiene el Espíritu de Dios. Porque la presencia de Dios en la vida de alguien siempre produce humildad, sencillez. Yo le pregunto a usted, ¿es usted una persona orgullosa? ¿Es usted una persona petulante? ¿Es una persona agrandada? ¿O es una persona humilde? Jesús dijo algo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una de las características, hermanos y hermanas, de una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona que tiene humildad. Le pueden dar el privilegio que quiera, el reconocimiento que quiera, los aplausos que usted quiera, puede alcanzar el éxito en muchas cosas y en muchas áreas de la vida. Pero si es un cristiano que tiene el Espíritu Santo dentro de sí, él sabe que nada de lo que ha alcanzado es el resultado de su mérito personal, que todo es resultado de aquel que se reveló un día en él, de aquel que un día le extendió su perdón. Por eso es que nosotros decimos: a Dios sea la gloria, toda la gloria, toda la alabanza es solamente para aquel que murió en la cruz, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Solo a Él la gloria, solo a Él la honra. Si algo bueno usted y yo hacemos, a Él sea la gloria. Si a usted le dan un ascenso en el trabajo, a Dios sea la gloria. Si usted logra coronar una carrera, a Dios sea la gloria. Si usted logra tener una familia estable, a Dios sea la gloria. Si tiene buenos hijos, a Dios sea la gloria. Si tiene un buen matrimonio, a Dios sea la gloria. Si usted es usado por el Señor, a Dios sea la gloria. Lleno del Espíritu, vamos a tener humildad. Hace algunos días hablaba con unos hermanos y me decían: fíjese que en la iglesia hay una hermana, me dijo, no de esta iglesia, aclaro, de otra iglesia. Hay una hermana en la iglesia, me dijo, que es muy usada por el Señor en las manifestaciones del Espíritu, pero ella no saluda a las personas cuando la saludan a ella. ¿Sabe? Me dijo, nosotros le dijimos a ella: hermana, ¿cree usted que puede venir a orar por nosotros y ministrarnos? Ya voy a ver, lo voy a pensar. No saluda, es engreída, no sirve. ¿Cómo una persona va a ser llena del Espíritu si no tiene los pies bien puestos sobre la tierra? ¿Cómo una persona va a ser usada por el Señor
si se echa flores a sí mismo y es una persona vanidosa. Yo dudo mucho de una persona, perdónenme que se lo diga, pero yo dudo mucho de una persona que dice ser llena del Espíritu y no es capaz ni siquiera de saludar a sus hermanos de la iglesia. ¿Sabe que una de las cosas que más aborrece el Señor es la mirada altiva? Dentro de las 7 cosas que más aborrece el Señor es la mirada altiva. ¿Ya se ha visto usted en el espejo cómo mira usted a las personas? Hay gente que del hombro hacia abajo. Yo no puedo creer que hayan cristianos, hermanos, soberbios. Me cuesta creer que hayan cristianos arrogantes. Yo alabo al Señor por muchos de ustedes, porque han alcanzado muchos éxitos profesionales y son servidores de esta iglesia. Y a veces si los mandan a cuidar los baños de la iglesia, allá van, porque eso no les quita nada. Si a veces los envían a tal o cual privilegio, allá van y lo hacen con humildad, lo hacen con gozo, porque no lo hacen para los hombres, no lo hacen para esta iglesia, lo hacen para el Señor. Cuando David recibió la promesa de ser el nuevo rey, el nuevo monarca de Israel, la Biblia dice que lo mandan a llamar del palacio. La orden era: Saúl ha pedido los servicios de este mozo, de este joven que sabe tocar el arpa. David pudo haber dicho: sí, ¿cómo no? Si a mí el Espíritu ya me dijo que iba a ser el nuevo pastor, digo, el nuevo rey de Israel. Sí, ¿cómo no? Si a mí el Espíritu ya me dijo que iba a ser el monarca de la nación, ¿cómo le voy a ir a servir a este rey que ya desechó? David no se puso a cuestionar. David fue a servir a un enloquecido rey, a un rey rechazado, pero lo fue a servir. Una vida llena del Espíritu es una vida de servicio. Una persona llena del Espíritu es una vida de servicio a los demás. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a servir? Y no solamente a servir donde nos ven, sino a servir donde no nos ven. Servir a un niño, a un anciano, a una persona que no nos va a devolver el favor. Pero eso auténticamente demuestra, hermanos y hermanas, que estamos llenos del Espíritu. Y un último elemento de una vida llena del Espíritu en David es que, como lo vamos a ver acá, hermanos y hermanas, David fue una persona leal. Una persona leal. Hoy en día la lealtad es uno de los bienes más extraños, a veces hasta en las relaciones. Pero la vida en el Espíritu nos indica que debemos de ser leales. En primer lugar, hermanos, obviamente tenemos que ser leales a Dios, fieles a Él, pero esa lealtad se traduce en algunas cosas. La lealtad, por ejemplo, que podemos mostrar a nuestra esposa, siéndole fieles aún hasta en el pensamiento. La lealtad que podemos serle, hermanos y hermanas, a nuestros hermanos en la fe, tratando la manera de ayudarlos en sus errores. La lealtad que podemos tener incluso a nuestra iglesia, que aunque quizás pueda tener imperfecciones y tiene muchos vacíos y cosas que hay que mejorar, pero decidimos ser leales a nuestra congregación. La lealtad David la demostró al punto de aceptar servir a un rey enloquecido. Una vida llena del Espíritu es una vida que también es leal. Hay gente que es desleal y la deslealtad se nota en la forma en cómo tratamos a los demás. La deslealtad es la forma en cómo nos expresamos también de los demás. A veces, hermanos, nos cuentan algo y ya medio mundo lo sabe, no sabemos guardar nada. Somos desleales entre nosotros.
Y eso no es una vida llena del Espíritu. David fue un hombre leal a Saúl, y se lo voy a demostrar. En 2 ocasiones David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. Y hubo gente que le dijo a David: mira, David, qué bendición de Dios. El Señor te ha puesto a tu enemigo en tus manos, arráncale la vida. Y siempre David dijo: ¿cómo yo voy a tocar al ungido del Señor? Que Dios me libre de tocarle un cabello al ungido del Señor. David pudo haber tomado la justicia por sus propias manos, pero no lo hizo porque era leal a ese rey. Nosotros también, hermanos, necesitamos cierta dosis de lealtad a nuestra familia, a nuestros hijos. Necesitamos cierta dosis de lealtad a nuestra iglesia, a nuestro servicio al Señor. Necesitamos lealtad entre nosotros mismos. Y esa lealtad implica un amor sincero, no que justifique el pecado de otros, pero sí que aprende a llevar las cargas los unos de los otros. A veces es fácil hacer leña del árbol caído, y Dios no quiere eso. Porque ¿qué siente usted cuando un hermano falla, hermano? ¿Qué siente usted cuando una hermana ha fracasado? ¿Siente dolor? ¿Siente tristeza? ¿Siente angustia? ¿O dice: si yo ya decía que ese era un gran hipócrita? No, si yo ya decía que esa vieja ni cristiana era, por eso le pasó eso. Cuando nos expresamos en esos términos, estamos revelando nuestra poca lealtad al cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos y hermanas, cuando alguien peca y alguien falla, lo que debemos de sentir es dolor, tristeza. Al menos deberíamos de orar por esa persona y decir: Padre, esta tu oveja se ha salido del camino. Te pido por favor que tengas misericordia de él o de ella. Si eso, hermanos y hermanas, tuviésemos nosotros, créanme que la presencia de Dios se desbordaría todavía más sobre nosotros. Pero que Dios nos ayude, y usted decide qué quiere: si tener una vida con el Espíritu o sin el Espíritu, como Saúl. Pero lo que sí le puedo decir es que si permitimos que el Espíritu Santo nos llene y gobierne nuestra vida, tal como el Señor se lo dijo a Saúl, tú vas a ser una persona diferente. Porque una persona llena del Espíritu Santo es distinta y refleja con hechos la obra de aquel que mora dentro de él. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta tarde. Amén, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a ser llenos de su Espíritu siempre. Esta tarde, rápidamente, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie en el lugar donde está y vamos a orar por usted para que el Señor perdone su vida. No hablamos de un cambio de religión, no estamos hablando de un cambio de filosofía, estamos hablando de reconocer que necesitamos a Jesús como Señor y Salvador. Tener una vida en el Espíritu, llena del Espíritu, eso es algo que solamente el Señor puede hacer. Así que yo quiero invitar, si hay alguna persona, amigo o amiga, que en este lugar necesita entregarle su vida a Cristo, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana
que estará listo para orar por usted. Así que si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Jesús quiere darle una vida nueva, darle una vida de obediencia a la palabra. Y eso solamente es posible cuando el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Pero el Espíritu Santo solo lo recibimos, viene a morar en nosotros cuando obedecemos su palabra. Así que si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo, en el lugar donde está puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien también que desea reconciliarse con el Señor? Estoy a punto de cerrar esta invitación, pero si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Permítanos orar y verá cómo su vida será cambiada por el poder de Dios. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, que Dios nos ayude a tener una vida en el Espíritu. No podemos, hermanos y hermanas, tener una vida que viva en la carne. No podemos, hermanos y hermanas, parcializar nuestra obediencia a Dios. No podemos mostrar deslealtad, porque al hacerlo, nosotros, hermanos y hermanas, estaremos apagando el Espíritu dentro de nosotros. Que Dios nos ayude entonces. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Esta tarde, Señor, ayúdanos entonces a tener una vida en el Espíritu. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos ministres, para que por la acción de tu Espíritu reflejemos la obra de tu Hijo en nosotros. Ayuda, Señor amado, a aquellas personas que en algún área de su vida muestran alguna flaqueza, alguna debilidad, y por lo tanto no pueden demostrar la evidencia de tu morada en ellos. Ayúdalos, Señor, porque todos estamos en este proceso de cambio y de transformación. Pero no nos permita, Señor, vivir lejos de ti. No nos permita vivir lejos de tu presencia. Lo que más anhelamos y necesitamos es que tú nos ayudes en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas? Amén.